consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Iglesia, un abrazo muy especial. Tengan todos un excelente día. Que Dios los bendiga, que Dios nos acompañe a todos, sus hijos.
Es un privilegio poder dirigirme a ustedes nuevamente en una fecha como hoy, que nosotros como comunidad de fe eh, celebramos la cena del Señor, la comunión con Él, recordando que Él nos dijo que debíamos hacerlo hasta que Él regresara por nosotros. Y lo hacemos como una forma de proclamar sus enseñanzas y todo lo que Él nos dejó. Por eso, eh, quiero invitarles a que dispongamos nuestro corazón para poder participar de la cena del Señor, que es de lo grandioso que nosotros como hijos de Dios podemos tener, en el sentido que no tiene sentido poder llevar una vida cristiana e intentar agradarle si no tenemos parte y comunión con Él. O sea, carecería totalmente de sentido nuestra vida si no lo hacemos de esa manera. Por eso le agradecemos al Señor que nos haya permitido ser parte de su familia, ser parte de su iglesia. Le agradecemos a Dios que haya enviado al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, porque esto es algo que no lo podemos calcular todavía. No podemos comprender el gran gesto que tuvo Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz a morir por pecados que Él ni siquiera cometió. Porque Hebreos lo dice, el único mortal capaz de pisar la tierra y no tener pecado alguno, Jesús de Nazaret. Entonces es darle el valor que merece la acción del Señor Jesús en la cruz del Calvario, la cual sufrió una muerte terrible y fue una muerte de cruz. El momento de la Santa Cena lo hacemos, quizá de forma muy corta, pero yo creo que eso no nos impide pensar en lo que pudo pasar por la mente de papá al enviar a su hijo para poder redimir al mundo, y en la mente del hijo que tenía que estar en la cruz pagando por unos pecados que no cometió. Haciendo un símil y comparación, aunque intento pensar que el símil y la comparación pues carecerían totalmente de sentido porque creo que al final no se comparan. Imagínate que cuando hay una injusticia que se comete, a uno le da como cierta desazón. Cuando una persona paga por algo que no cometió, uno siempre dice, Dios mío, esto es terrible. Ahora, ¿qué será el Señor Jesús poder llevar sobre sí todos los pecados de la humanidad? Por vos y por mí. Esto es una cosa que es genial. Entonces, ¿qué tal si en esta mañana oramos y damos gracias por los elementos que el Señor Jesús nos dejó, que son algo simbólico, pero que redundan al final en una verdad teológica para nosotros, los hijos de Dios, los que creemos de manera fehaciente que Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida? Oremos. Señor, yo quiero darte gracias en este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por el pan, porque este simboliza tu cuerpo, el cual fue escupido, pateado, el cual fue azotado, el cual fue vituperado y lacerado. Este cuerpo que llevó sobre sí toda la carga de la humanidad referente a su pecado. Gracias porque por este cuerpo que fue golpeado hoy nosotros tenemos acceso al cielo. Gracias por ir a la cruz del Calvario. Oramos por la copa que es símbolo de la sangre que tú derramaste sobre cada uno de nosotros y sobre la humanidad como tal. Gracias porque esta sangre nos redime, gracias porque esta sangre nos salva, gracias porque esta sangre nos limpia de pecado y gracias porque en ti hay redención. Te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendecimos este momento y damos honra y gloria porque tú dejaste compañía para cada uno de nosotros. Hoy nosotros queremos participar de la comunión contigo, Señor, porque entendemos que así tenemos parte en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, en total reverencia participemos del pan, por favor. Después de haber cenado, tomó también la copa en su mano diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participemos de la copa, por favor.
Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor, te damos infinitas gracias por llevar sobre ti nuestras culpas y nuestras fallas. Inmensamente agradecidos estamos contigo, Jesús de Nazaret. Damos honra y gloria a tu nombre únicamente. Amén. Iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en absolutamente todas las cosas. Cuando nosotros pensamos en este tiempo que estamos atravesando, es imposible no pensar quizá en los ciclos. Nosotros hemos tenido un ciclo que no ha sido muy notorio porque estamos pensando un poco más en que ha habido un poco de desastre por toda la pandemia y la emergencia que estamos atravesando. Pero esto no puede sacarnos de la cabeza que hay un ciclo. O sea, esto empezó más o menos como en marzo. Y ahora, en el mes pasado, pues de septiembre, hubo como que se empezó pues como una apertura, por llamarlo de alguna manera. Y ahora ya estamos en octubre. Hoy, domingo 4 de octubre, ya tenemos que esto está un poco normal. Entonces nosotros podemos definir fácilmente, no porque yo me lo estoy inventando, sino porque todos sabemos que es así, que hemos tenido como un ciclo, como una temporada, que fue la temporada de la pandemia, que aquí en nuestro país Colombia fue más o menos como desde marzo, que se toma la decisión de cerrar literalmente el país, quizás hasta septiembre, último de septiembre, y ahora estamos en octubre. O sea, hubo como unos 6 meses en los cuales hubo un ciclo para nosotros y un ciclo también para la iglesia. Y cuando uno piensa en esto, yo oro lógicamente por el país, y Dios me llevaba a pensar en los ciclos. Y yo creo que vamos a tener una temporada de hablar de los ciclos. Vamos a tener esta semana, hoy empezamos el 4 y yo creo que vamos a intentar llevarlo a poder entender bien cómo poder cerrar los ciclos. En oración yo pensaba, y hablando con varias personas, que son personas muy espirituales también, y que te ayudan un poco como en tus pensamientos, yo le decía a algunas personas, y yo le decía sobre todo al Señor en oración, lo ideal es que nosotros pudiéramos cerrar los ciclos que empezamos. Y yo sentí en mi corazón la verdad que muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es intentar llevar nuestra vida sin cerrar los ciclos de forma adecuada. Y yo me encuentro con un pasaje bíblico que es muy cortito, la verdad es muy cortito. Y en ese pasaje bíblico se muestra cómo maravillosamente se cierra un ciclo. Un ciclo que quizá no fue fácil. Ahora que estemos leyendo la historia vas a entender, e incluso te la voy a decir de una vez para que en casa quizá lo vas buscando. Entonces en tu dispositivo móvil o en la Biblia física, busca por favor Lucas capítulo 24 para que entendas un poco de qué estamos hablando. Si tenés la posibilidad de hacerlo, si no, pues me vas a escuchar y yo te voy a leer. Entonces mira, cuando uno lee Lucas capítulo 24, que es el último capítulo de este libro, de este evangelio, uno se da cuenta que hay como un ciclo que se cierra. Un ciclo que siempre no fue bueno, no siempre fue benévolo, un ciclo que estuvo cargado de mucho dolor, de mucha emocionalidad, si lo podemos decir de esa manera, pero fue un ciclo que se cerró. Y yo estoy pensando, hace un tiempo atrás, 15 días atrás, quizás yo vengo meditando en el tema, bueno, Dios tiene ciclos para nosotros también, porque nosotros somos parte de un proyecto. O sea, nosotros no somos eternos acá en el mundo, sino que nosotros cumplimos un tiempo acá y después nos vamos al cielo con Él. Confiemos en que sea de esa manera. Entonces, yo digo, hombre, ¿por qué no aprovechar bien el tiempo en la tierra? Y cuando yo estaba en oración, y yo le decía al Señor, o sea, pero es que muchas veces, y perdón quizá por la transparencia, pero ustedes me conocen y yo siempre he sido así. En este que hoy está intentando dar la temática de cómo cerrar los ciclos, hay cosas que todavía tienen que cerrarse. Entonces yo creo que estas predicaciones que vamos a tener hoy y las semanas adelante, no lo hago sencillamente porque yo sea un duro en el tema y porque tenga todos los ciclos cerrados. Nada, yo creo que es más bien una necesidad de algo que Dios me mostró en oración
Y algo que extractando pasajes bíblicos, me doy cuenta que alguien que fue excelente en el asunto de cerrar los ciclos fue el Señor Jesús. Él no dejó ningún ciclo abierto. De hecho, hoy vamos a leer el texto bíblico en el cual él cierra un ciclo como tal de su vida acá en la tierra. Y lo que vamos a intentar hacer en este tiempo es mirar cómo él hizo para poder cerrar los ciclos, teniendo siempre una, dos o tres ilustraciones por cada una de las predicaciones que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el título que Dios nos regala para este tiempo de los ciclos es Somos parte de un proyecto. Creo que en las semanas que vienen no voy a cambiar el título o de pronto daré un subtítulo, pero nosotros somos parte de un proyecto hablando como tal de la palabra ciclo, porque los ciclos deben cerrarse. No es válido intentar, intentar pensar en empezar nuevos proyectos cuando no se han cerrado ciclos. Y por eso es que muchas veces no nos va tan bien como deseamos. Por eso es que muchas veces podemos tener más de 3000 promesas bíblicas y sentimos que estamos muy lejos de las promesas bíblicas sencillamente porque tenemos ciclos abiertos que no hemos cerrado, ciclos que no le hemos entregado al Señor, y es imposible intentar avanzar con ciclos o con heridas abiertas. Entonces vamos a intentar orientarlo sobre esta dirección, ¿ok? Somos parte de un proyecto. Lucas capítulo 24, versículo 50 dice de la siguiente manera: y los condujo fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Un ciclo que se cierra, el ciclo del Señor Jesús en la tierra. Mira, parecería irreal poder leer que la vida del Señor Jesús, que tuvo tantas altas y bajas, tanto contenido emocional, tanto contenido dramático, tanto contenido de formación para sus discípulos, terminara y se resumiera como en estos 4 versículos. O sea, acá lo que están diciendo es que Él los lleva fuera de Betania, se despide de ellos, les bendice, se va al cielo, es recibido arriba, y la palabra del Señor dice que de esta manera ellos regresan gozosos a Jerusalén, alabando y bendiciendo al Señor. Entonces, cuando usted y yo leemos esto, decimos, wow, esto cómo termina de maravilloso. Pero usted y yo sabemos que toda la vida no fue así. ¿Cómo hacemos nosotros para poder cerrar los ciclos así como el Señor Jesús lo hizo? Y yo lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque si hubo una vida que tuvo bastantes tropiezos, no generados por él, sino por la gente que tenía que formar, por la gente que le quería perseguir, fue la vida del Señor Jesús. Y, hombre, acá voy a decir una cosa a forma de paréntesis, y quiero decirlo así como lo tengo en mi mente y en mi corazón ya. Nosotros tenemos que dejar de quejarnos tanto cuando vivamos algunas dificultades o persecuciones. Y más allá, porque Él haya dicho que en el mundo tendríamos aflicción, o sea, independiente de los versículos estos que dicen que Él nos manda como ovejas en medio de lobos, o sea, Él dijo que tendríamos aflicción. Pero más allá del texto bíblico, es porque Él nos enseñó con su ejemplo. Si hay una persona que se pudo sobreponer a toda la adversidad que significó ser Jesús en su época, fue el mismo Señor Jesús. Y yo siento decirlo así, tenemos que dejar de quejarnos tanto de las cosas malas que nos pasan, porque el ejemplo del Señor Jesús es que Él pudo al final de su vida cerrar los ciclos, hacer la voluntad del Padre, cumplir lo que profetizadamente estaba sobre su vida. Con las altas y las bajas, al final el objetivo se cumplió. Entonces, en este asunto de poder cerrar los ciclos, porque todos nosotros somos parte de un proyecto, la palabra de Dios hoy nos enseña 2 cosas que creo que son muy importantes para nosotros. Para poder cerrar los ciclos hay que entender 2 cositas en este pasaje bíblico. Primero, tu vida debe tener un objetivo claro. Nosotros estamos saliendo de un tiempo de pandemia y confiamos en el Señor que no hayan rebrotes, y porque en este mundo estamos, si llegan a haber rebrotes, que Él se ocupe así como se ha ocupado hasta ahora, pero confiamos en que no y oramos para que esto, Dios quiera que no acontezca, hombre. Pero mirad, cuando estamos hablando de que tu vida debe tener un objetivo claro, nosotros podemos definir que esta pandemia ha enseñado varias cosas, y dentro de las cuales también ha enseñado que nosotros cambiamos de objetivo muy rápido. Nosotros cambiamos de plan muy rápido. Y esta pandemia ha enseñado eso, que nosotros ahora ya le estamos apuntando a otras cosas,
porque la pandemia cambió los planes. Y si algo tenía el Señor Jesús para poder cerrar los ciclos, porque Él entendió que era parte de un proyecto que era el proyecto de salvación de la raza humana, el Señor Jesús si algo tenía claro era que el proyecto no podía cambiar. Voy a hacer una secuencia leída sobre todo en el Evangelio de Juan para entender un poco cómo el Señor Jesús hizo para poder mantenerse con un objetivo claro. Y yo lo hablo de esta manera es porque, hombre, porque nosotros con este asunto de la pandemia, o no únicamente con la pandemia, nosotros con los diferentes asuntos siempre estamos saltando de un lugar a otro. Porque nos dicen que ahora ese negocio genera más dinero, porque nos dicen que esa carrera ahora da más plata, porque siempre nos estamos dejando llevar por diferentes propuestas. Y la propuesta bíblica del día de hoy es que podés dar varias vueltas, podés estar algún día arriba, algún día abajo, pero tu objetivo no puede cambiar. ¿Cómo cerramos los ciclos adecuadamente? Teniendo un proyecto de vida serio, un proyecto de vida estable, que no tenga que ver con los cambios que la sociedad ni que el mundo nos brinda y que nos rodean, sino tener como un objetivo claro. Entonces, mira, Lucas 24:51 dice de la siguiente manera: y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vamos a centrarnos en fue llevado arriba al cielo. O sea, a partir de ese momento el Señor Jesús no estaba en la tierra y Él termina cerrando un ciclo. Vamos a hacer la secuencia en el Evangelio de Juan y vamos a entender por qué para que tus ciclos se cierren debes tener un objetivo claro en tu vida. En Juan 7:33 dice: todavía estaré con vosotros algún tiempo, luego iré al que me envió. O sea, el Señor Jesús está antes de la mitad de su ministerio y Él les está diciendo, desde que arrancó su ministerio, Él dijo, yo tengo que volver al Padre. O sea, el objetivo del Señor Jesús era que algún día Él tenía que volver al Padre, y Juan 7 lo dice. En Juan 14, perdón que salte tanto, pero el tiempo debe rendirnos, en Juan 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. En Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y regreso al Padre. Y Juan 20:17, ya en el ocaso, dicen: Jesús les dijo, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. El Señor Jesús tuvo varias cosas en su vida. Nunca cambió su objetivo, que era llegar al Padre. Nunca lo cambió. La pregunta que hoy la palabra del Señor nos hace es: ¿por qué necesitamos cambiar el objetivo por las circunstancias que se presentan? ¿Por qué no seguir soñando? Mira, cuando yo le hacía estas oraciones al Señor, yo decía, Señor, ¿cuántas personas han cambiado su plan por la pandemia? Y bueno, no hablemos tanto de la pandemia como tal. ¿Cuántas personas han dejado de soñar lo que siempre quisieron hacer, el negocio que siempre quisieron montar o emprender, la carrera universitaria que siempre anhelaron? O sea, ¿cuántos sueños nosotros como hijos de Dios tenemos empolvados por allá en el baúl de los recuerdos? Sencillamente porque las circunstancias demostraron otra cosa o nos brindaron otra cosa. Y seamos puntuales con el tema. ¿Por qué un embarazo a temprana edad tiene que empolvar tus sueños y tiene que guardarlos con candado en el baúl de los recuerdos y no puedes soñar más con eso? Hay sueños que se pueden aplazar, pero ¿por qué no volver a soñar lo que siempre quisiste? O sea, ¿por qué no? Yo siempre quise estudiar como esa carrera universitaria, pero es muy costosa. ¿Y por qué dejaste de soñar? ¿Por qué dejaste de soñar? ¿Porque no tenés dinero? Pues déjame decirte que Dios tiene el dinero. ¿Por qué dejaste de soñar? La verdad, es la pregunta que yo creo que hoy la palabra nos hace. O sea, ¿por qué el objetivo claro que tenías en tu vida cambió? Y si vos te pones a revisar, te vas a dar cuenta que casi siempre nosotros cambiamos de plan o cambiamos de sueño. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos obligan a cambiar. Pero el punto sigue siendo el mismo. O sea, el Dios antes de la pandemia es el Dios que estuvo en medio de la pandemia y es el mismo Dios que ahora nos está como sacando en este aislamiento que ya estamos teniendo un poco más con libertad. O sea, lo que te intento decir es que Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué cambiar tu proyecto de vida porque las circunstancias te dictan que tenés que cambiarlo? No tiene que ser de esa manera. Y yo creo que este es un llamado que la palabra del Señor nos hace para poder saber qué cosas dejaste de hacer, en qué cosas dejaste de pensar, qué sueños dejaste de soñar. ¿Solo por la pandemia?
solo porque o te cambiaste de ciudad, o porque tuviste una quiebra económica, o porque te embarazaste a tercera edad, o porque tuviste algún tipo de adicción y hasta que no trabajaste con eso y no te regeneraste y podés volver como a empezar. O sea, ¿por qué dejas de soñar? ¿Por qué? ¿Por la muerte de un familiar, por algún fallecimiento? O sea, ¿por qué dejaste de soñar? Es yo creo que la pregunta que tenemos que respondernos, porque el Señor Jesús sí algo muestra, es que pudo cerrar el ciclo de su vida de manera correcta, con todo lo que le tocó vivir. ¿Sabes por qué? Porque su objetivo nunca lo dejó. Los discípulos eran los más interesados en que él no se fuera. De hecho, solo recordemos una. ¿Recuerdas un día que Pedro, cuando el Señor Jesús dice, yo desciendo a la ciudad santa de Jerusalén, y allá voy a padecer de muchos hombres y voy a ser muerto, y al tercer día voy a resucitar? En ese momento Pedro le dice, que eso no te acontezca, Señor. Es cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, si alguien estaba interesado en que el Señor Jesús no cerrara su ciclo, eran los discípulos, porque se iban a sentir solos. Pero el Señor Jesús, así tuviera gente que le dijera que no fuera a la cruz, así en un punto él haya dicho, yo creo que esta copa es muy pesada para mí, el Señor Jesús cumplió su objetivo. ¿Por qué? Y él pudo cerrar el ciclo. ¿Por qué? Porque siempre tuvo un objetivo claro en su vida. Yo creo que este es un llamado que el Señor nos hace para volver a soñar y para entender que los proyectos en Él son en Él sí y en Él amén. Eso dice la palabra del Señor. No tenés que dejar de soñar. Seguí soñando con lo que siempre has querido. Hay personas que de pronto han pensado en irse del país. Hay personas que han pensado en mejorar su estilo de vida, en mejorar su vivienda, en mejorar el mobiliario de la sala de la casa, en cambiar el comedor. Mira, yo te estoy hablando de cosas absolutamente espirituales y de cosas que pueden ser materiales y físicas muy chiquititicas. Y no, este año, el año pasado, decías, no, este año cambio la sala de mi casa. Y llegó la pandemia. Y estamos en octubre y no has cambiado la sala de tu casa. Y cuando te pregunto, ¿por qué no cambiaste la sala de tu casa? No, es que uno con la pandemia, pues ¿cómo hace? Espérate, el mismo Dios que te dio el sueño de cambiar la sala de tu casa, es el mismo Dios que también te atravesó por medio de la pandemia. Entonces, no tenés que dejar de soñar por la pandemia. Así como el Señor Jesús nunca dejó de soñar por las dificultades que Él tuvo que enfrentar. Entonces, mira, si hablamos del Señor Jesús, de cómo Él pudo literalmente tener como un objetivo claro en su vida, podemos hablar de 3 momentos de Él: su nacimiento, su vida y ministerio, y su muerte o días finales. Vamos rápido en el tema. Su nacimiento, persecución. El Señor Jesús estaba en el vientre de la Virgen María y ya Herodes lo quería matar. Persecución. Su vida y ministerio, tuvo traición de las personas más cercanas. O decime si es muy fácil tener 12 discípulos. Bueno, lo que nos cuentan los evangelios. Decime si es muy fácil tener 12 discípulos y que uno te niegue, que uno te venda, que 2 sean orgullosos y quieran puestos de privilegio y que Tomás haya dicho, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, no creo. Decime si esto es muy fácil. Vos dedicándoles la vida a ellos, intentando formarlos por 3 años de ministerio y al final Tomás seguía teniendo la misma incredulidad. Decime si esto es fácil. Decime si Judas fue y te vendió por unas piezas de plata. Decime si esto es fácil. Entonces te das cuenta que él tuvo que experimentar en su vida de ministerio quizá traición de las personas más cercanas. Y en su muerte o días finales se sintió solo, él lo dijo en la cruz, y experimentó demasiado dolor. ¿Por qué muchas veces tu objetivo cambia y no puedes cerrar los ciclos? Porque lógicamente, así como el Señor Jesús, nosotros experimentamos persecución, experimentamos traición y experimentamos dolor. Y muchas veces el ciclo de tu vida ha cambiado y has dejado de soñar. ¿Por qué? Porque has experimentado persecución, gente que no te quiere o que habla mal de vos. Has experimentado soledad o dolor o traición y de las personas más cercanas. Porque que te traicione una persona lejana, vos decís, nah, no me importa. Pero la traición eran de los que dormían y comían con el Señor Jesús. Y también un poco de dolor en el sentido en que experimentó mucho dolor y hay cosas que nos generan, demasiado dolor. Y te das cuenta que muchas veces nosotros por persecución, por traición y por dolor dejamos de soñar y cambiamos el plan. Yo amo predicaciones como estas porque aquí el Señor nos quita todas las excusas. O sea, la pregunta que Dios te hace hoy es, ¿cuál es tu excusa para dejar de soñar? ¿Que algún día te traicionaron? Entonces el Señor Jesús te dice, mira, Judas mi tesorero me vendió.
Listo. Ahí se acaba tu razón. ¿Y por qué sientes que no puedes avanzar? Es que tengo mucho dolor. Yo en la cruz me sentí solo. E incluso le dije a papá, ¿por qué me has abandonado? Si tu excusa es que tenés mucho dolor. No, es que hay gente que no me quiere y me tienen envidia y no sé ni por qué y eso lo persiguen a uno. El Señor Jesús te dice el día de hoy, mira, yo no había nacido y a mi papá se le apareció un ángel y le dijo, coja a su mujer, Virgen María, y arranque porque los quieren matar. Y me movió como a 4 ciudades. Mi mamá embarazadita, pobrecita, y después con un niño en brazos, a moverse por toda esta región. ¿Por qué? Porque me tenían envidia y me querían matar. Entonces te das cuenta que al final tus excusas para dejar tus proyectos tirados y cambiar tu vida no son excusas. O bueno, si tenés una excusa más grande o sentiste más dolor que el Señor Jesús en la cruz, más traición que el Señor Jesús con los discípulos que lo rodeaban y más persecución que la que Herodes le hizo al Señor Jesús, si tenés un poco más de eso, tenés excusa para poder cambiar de vida, cambiar de proyecto y dejar todo tirado. Si no, tenés que seguir luchando. Y perdón que me vaya al final de la historia y que hable por vos pues y como por todo el mundo, pero yo sé que ninguno de nosotros ha experimentado lo que el Señor Jesús tuvo que experimentar. Palabras más, palabras menos. Ni vos ni yo tenemos excusa para dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo primero tiene que ver con eso. Con tu vida debe tener un objetivo claro. Pase lo que pase, el Señor Jesús siempre dijo, yo tengo que ir a la cruz. Y lo segundo tiene que ver con tu vida debe experimentar gozo. Mira, yo estoy muy convencido que Dios nos permite pasar por algunas circunstancias de dolor, pero el tema no es que Dios quiere que siempre te quedes experimentando circunstancias de dolor. Dios quiere que algún día salgas de la circunstancia de dolor. De hecho, me encontré con un texto bíblico que es muy conocido por todos, Jeremías capítulo 29, versículo 11, el cual dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el plan que Dios siempre ha tenido es que nosotros tengamos una muy buena vida, que tengamos gozo. Entonces, cuando yo estoy hablando de que tu vida, es el segundo punto de predicación, debe experimentar gozo, es porque yo estoy muy convencido, hombre, que Dios no te trajo a la vida a sufrir. Hombre, que a algunos nos va a tocar más duro, a algunos nos va a tocar más fácil, pero que siempre estés con la bendita sufridera, no. ¿Y por qué muchas veces nosotros sufrimos? Es sencillo, porque no hemos cerrado algunos ciclos. Mira, la palabra del Señor en Lucas 24:52 dice, y ellos habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mira, cerrar los ciclos es la única manera de experimentar gozo. Te lo voy a explicar con esto. Si hay un asunto dramático en la palabra, uno de los tantos asuntos dramáticos, es cuando el Señor Jesús es muerto. Y dice que algunos regresaron a la pesca, ellos se dispersaron, estaban absolutamente tristes porque el Señor Jesús, que era su ejemplo por 3 años, estaba muerto. O sea, si algo genera dolor, y hay pasajes que narran un asunto desgarrador, es cuando los discípulos manifiestan que se sienten muy tristes por la muerte de su Señor y su Maestro. Y te das cuenta que dice que después de que se despiden de él, se regresan gozosos a Jerusalén. Entonces, al parecer, voy a utilizar la palabra mágicamente, que usted sabe que no es mágicamente, pero al parecer como que mágicamente todo este dolor que ellos tenían cambió en alegría únicamente cuando él fue recibido arriba. ¿Por qué? Al parecer cambia de forma como tan mágica, por decirlo de alguna manera, la tristeza que ellos tenían y ahora tienen un gozo que los lleva a ir a la iglesia, a predicar, que estaban gozosos, que regresaron con júbilo. ¿Sabes por qué? Porque el ciclo se cerró adecuadamente. Todo lo que te ha dañado lo vas a recordar con tranquilidad después de cerrar el ciclo. O me vas a decir que muchas veces no te ha pasado, que vos crees que ya perdonaste a alguna persona, que vos crees que ya todo está muy bien, y vos te volvés a encontrar a la persona o te mencionan a la persona, y no tiene que ser una persona, puede ser una circunstancia, alguna situación, y volvés a sentir el mismo enojo y la misma rabia de cuando esa persona te quedó mal, de cuando esa circunstancia se dio, y vos podés decir y sentirte hasta culpable, Señor, yo creí que ya esto estaba saldado.
y volví a sentir la misma rabia o el mismo enojo que al principio. ¿Por qué? Porque estás intentando llevar tu vida y caminar con ciclos abiertos. Hablando de cerrar los ciclos, eh, nosotros tenemos que ser muy precavidos en algunos ciclos para cerrarlos. Porque nosotros o se nos ha enseñado o nos hemos imaginado que todos los ciclos tienen que cerrarse de forma presencial y no. Lo que importa es que el ciclo o el dolor o lo que sea que te haya causado esa cosa mala sea entregada al Señor en oración. ¿Por qué? A ver, muchas veces vos tenías problemas con alguna persona y la persona fallece. O sea, nunca vas a poder tener físicamente a la persona para poder cerrar el ciclo personalmente. No. Algunas veces la persona se fue del país y no vas a poder encontrarte personalmente con la persona para poder cerrar el ciclo. Porque es que el cerrar el ciclo no es lo que nos ha enseñado. O sea, nosotros siempre decimos, o sea, ¿cómo la gente hoy en día cierra los ciclos? Haciendo como una catarsis, una cosa así como medio rara. Eh, la gente cierra el ciclo haciendo un muñeco de trapo, colocándole una foto a la cabeza del muñeco de trapo y cogiendo ese muñeco a golpes. Espérate, así no se cierra un ciclo. O sea, no tenés que coger el muñeco a golpes para poder cerrar el ciclo. Lo que se nos ha enseñado es como a sacar la rabia, no a cerrar los ciclos. Los ciclos, y ahí tenemos que ser muy sabios, los ciclos se cierran entregándoselos al Señor, no encontrándote con la situación o con la persona. ¿Que algunas veces te vas a encontrar con la situación y con la persona? Sí. Otras veces tenés que entregárselo al Señor. El ciclo no se cierra haciendo como una catarsis, como de liberación y de gritar y de pegarle a un muñeco y hasta decir groserías, pues porque es que me emocioné, porque necesitaba sacarlo. No funciona así. El ciclo se cierra entregándoselo al Señor. La mejor manera de cerrar el ciclo del Señor Jesús fue entregarse al cielo cuando fue recibido arriba. En ese momento el ciclo se cerró. Y si ves que parece que hasta medio por arte de magia los discípulos van tristes. Estamos leyendo Lucas capítulo 24, donde él se le aparece a María Magdalena, es la narración como de Marcos capítulo 16, y le dice, dile a los muchachos que yo resucité. Ella fue, no le creyeron. Después van dos muchachos camino a Emaús, aquí Lucas 24, no le reconocieron de la tristeza que tenían. Él los aparta, los saca, retirado a Betania, y ahí les cambia absolutamente todo. Y ellos venían con una tristeza que los embargaba y los inundaba de manera inmensa. ¿Por qué cambiaron la tristeza en gozo? Porque el ciclo del Señor Jesús se cerró entregándose arriba al Padre. No necesitas encontrarte necesariamente con la persona para poder cerrar un ciclo. No, porque algunas veces la persona ni está. ¿Sabes qué es lo que sí necesitas? Entregarle al Señor en oración las cosas que todavía te lastiman. Estamos hablando de lo que nos pasa a los seres humanos. Relaciones fracturadas por diferente punto de vista, traiciones, que hablen mal de vos sin tener algún tipo de justificación. Independiente de que la relación vuelva a ser la misma, independiente de que te vuelvas a encontrar con la persona o con la situación, el ciclo se cierra cuando se lo entregues a Dios. El ciclo del Señor Jesús se cerró de forma excelente el día que fue recibido arriba en el cielo, no antes. Entonces, hay que entender que nosotros somos parte de un proyecto. Somos parte de un proyecto y que vamos a poder cerrar los ciclos en el sentido que nosotros entendamos que nuestra vida debe tener un objetivo claro. El Señor Jesús, por más altas y bajas que pasó, nunca cambió su objetivo de llegar al cielo. No tenés que cambiar de plan, tenés que seguir confiando en Dios. Y lo segundo que hoy nos ilustra la palabra del Señor es que tu vida debe experimentar gozo. Y el gozo viene cuando el ciclo se cierra. Mira, ya estuvo bueno de seguir por la vida con ciclos abiertos. Y que al final llegue otra persona y llegue otra condición y llegue otra situación o circunstancia y no podamos emprender ningún nuevo camino porque tenemos un ciclo pasado que no hemos querido cerrar. Y el ser humano no cierra los ciclos porque quiere vengarse. Vamos a decirnos mentiras a estas alturas del paseo. A nosotros que nos gusta que nos pidan perdón, ver que le fue mal a quien nos hizo daño. No, y eso muchas veces ni tiene que pasar. En el ejemplo de la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús termina intercediendo en la cruz por los que lo llevaron a la cruz. O sea, estás entendiendo que Él le dice, Padre, no le tengas en cuenta este pecado.
O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús pidiéndole a Dios que perdone a las personas que lo llevaron a la cruz. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, este aire revanchista y de venganza y que le va a ir bien mal por el mal que me hicieron, no. Lo que te pasa y lo que te falta, perdón, muchas veces para poder cerrar los ciclos de forma adecuada, es perdonar a las personas que por ahí te han dañado. Y esas personas no tienen que ni volver a pedirte perdón, sino que vos tenés que entregar esa situación a papá. Tu vida debe tener un objetivo claro y tu vida debe experimentar gozo porque Dios no te llamó a que todo el tiempo estés triste. Esta no es la idea. Bíblica no es la idea. Dios te bendiga y que Dios nos ayude a tener un objetivo claro y a poder experimentar su gozo en el sentido de que cuando hemos cerrado los ciclos, todo se nos va a hacer mucho más llevadero. Quizá no más fácil, pero sí más llevadero. Dios te bendiga y fuerte abrazo.